¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión tengo la oportunidad de desarrollar para ustedes la asignatura de Planeación Estratégica para la licenciatura en Administración y Comercialización correspondiente al 9º cuatrimestre. Mi nombre es Angélica Heredia y de antemano agradezco esta oportunidad de poder compartir con ustedes en este momento la clase que se titula Planeación Estratégica. En esta primera sesión vamos a exponer cuál es el programa de estudio que oficialmente nos están marcando para que nosotros podamos cubrir esta parte del diseño curricular correspondiente a dicha licenciatura. Es un honor para mí volver a trabajar para Colegio de Empresarios y tener la oportunidad de también compartir con cada uno de ustedes a través de estas sesiones lo poco o lo mucho que hemos podido conocer, estudiar y vivir como experiencia profesional esta parte de la planeación estratégica. Me gustaría presentarme ante ustedes, como les comenté hace un momento, mi nombre es Angélica Heredia. Tengo algunos años trabajando como docente en distintas universidades y también trabajo de manera independiente como consultora, tanto de empresas como para el área pedagógica para otras instituciones de educación superior, tales como Ceneval, por ejemplo. Desde 1995 empecé a trabajar en esta área docente, aprovechando ya los años previos que tenía en cuestión de la experiencia profesional, específicamente en áreas de mercadotecnia, de servicio a clientes y de capacitación, que es donde originalmente comencé mi vida profesional. Yo soy egresada de la Universidad de Guanajuato, de la Facultad de Relaciones Industriales. Y bueno, bien dicen que cuando la vida te lleva por estos caminos en cualquiera de los sentidos, siempre vas a tener la oportunidad de experimentar cosas nuevas y de no saber qué va a pasar hasta que cruces el río. Y creo que es una de las cuestiones que a mí me han sucedido en esta fase profesional de mi vida, porque yo comencé, como les dije, en el área de capacitación de una empresa transnacional francesa que luego se convirtió en estadounidense. Y bueno, después de trabajar algunos años para ellos, 5 años específicamente, se me da la oportunidad de comenzar en el área comercial, específicamente en distribución y logística. Y de ahí es donde yo comienzo a conocer y a aprender de esta área de administración, comercialización, mercadotecnia y ventas. Luego me invitan a participar para una de las instituciones que desde ese momento he estado trabajando ininterrumpidamente y entro precisamente al área de mercadotecnia a trabajar. Esto ya tiene algunos años, como les comento, y es grato para mí porque cada cuatrimestre, cada año que yo voy pasando por esta experiencia docente, pedagógica y de esta cuestión de la enseñanza y el aprendizaje, pues he tenido la oportunidad de conocer, yo ya no hablaría de cientos, sino de miles de estudiantes, y también la oportunidad de seguir las carreras de algunos de ellos a través de redes sociales, por ejemplo, e incluso de encontrarme o reencontrarme con ellos en otros ámbitos profesionales. Hace poco tiempo me acabo de reencontrar con una persona a la cual le di clases en la primera generación que yo impartí por allá del 95. Entonces, bueno, pues hasta que no cruzó uno el río, hasta que no me decidí a vivir esta experiencia docente, me doy la oportunidad de seguir preparándome. Tengo estudios de maestría en el área de educación, tengo un diplomado en enseñanza superior, estoy estudiando un diplomado en educación para adulto trabajador y también tengo la oportunidad de estar actualmente estudiando un diplomado para educación en línea. Espero que esta breve semblanza personal y profesional pues les dé la confianza de que vamos a desarrollar un curso con las habilidades, con las competencias que cualquier docente desde mi muy particular punto de vista debe tener para poder enfrentar los retos junto con los estudiantes de este aprendizaje significativo, este aprendizaje constructivista, y bueno, que tengan la confianza de que Colegio de Empresarios se está preocupando por traerles profesores de alto nivel con la experiencia necesaria, tanto profesional en su área
como en el área docente. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta primera sesión? Vamos a revisar cuál es el programa de estudios que está oficialmente registrado por la institución para que ustedes empiecen a armar sus expectativas y a ubicar, a hacer una visión muy general de lo que vamos a vivir entre estas 15 sesiones aproximadamente y cómo es que nos vamos a estar distribuyendo los temas de tal forma que desde este momento que están iniciando este curso tengan agenda a la mano para que ustedes puedan ir organizando y planeando. Vamos a hablar mucho de planeación y creo que es la oportunidad desde este momento que empecemos a planear qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr. Bien, después de esta breve presentación personal, como les decía, hay tres cuestiones que a mí me gustaría plantear desde este momento, que les invito, una vez que ustedes hayan terminado de revisar esta primera sesión, de leer con detenimiento y en cualquier cuaderno, en el cuaderno o incluso en una hoja Word que ustedes estén trabajando como apuntes de esta materia, se tomen unos minutos, reflexionen y contesten las siguientes preguntas. Mi primer planteamiento dice, ¿qué espero de este programa? ¿Qué es lo que tú, estudiante de licenciatura en Administración y Comercialización, pretendes lograr? ¿Qué esperas de una materia como planeación estratégica? Otra de las preguntas que quiero que te plantees y que reflexiones sobre ella, ¿para qué me va a ser útil? Yo quisiera que ustedes desde este momento en esta asignatura comiencen a abrir mucho sus expectativas, su visión, su proyección y que no solamente la apliquen a la manera profesional, también en su labor, en su trabajo que hoy están tomando, que hoy están desarrollando en esa institución, en su negocio propio, en el desarrollo de un nuevo proyecto, en su vida personal. Yo creo que vale la pena que todo esto que vamos a aprender también lo llevemos a esos sentidos. Y entonces descubramos para qué va a ser útil esta materia. ¿Y cómo lo van a aplicar esta realidad? Esto a la realidad, cómo ustedes van a tener la capacidad de hacerlo. En un momentito más les platico cuál va a ser la forma en la que yo pretendo desarrollar cada una de las sesiones, con el interés de que precisamente lo puedan llevar a esa realidad que estoy planteando en este cuestionamiento, ¿ok? Entonces, bueno, apunten esas preguntas. Al final de la sesión va a ser una actividad de autorreflexión. Debo mencionar que esta actividad no lleva ninguna calificación, pero es bien importante que desde hoy empiecen ustedes a ver esta primera parte. Bien, revisemos meticulosamente cuál es el temario que nosotros debemos cubrir en estas 14 o 15 sesiones aproximadamente para que ustedes sepan qué es lo que van a aprender durante este tiempo. El primer tema que nos ocupará es la planeación. En esta sección vamos a ver algunos conceptos. Vamos también a conocer qué es la estrategia, que es una parte bien importante de lo que es la planeación estratégica. Vamos a conocer cuáles son algunas definiciones y postulados o posiciones que guarda la planeación estratégica en las organizaciones. Y ojo, no vamos a ubicarnos solamente en una organización que sea privada o que esté buscando fines de lucro. También considero que esta planeación estratégica debe llevarse a organizaciones no lucrativas, a instituciones, a gobierno, a escuelas, a ciertas cuestiones religiosas, a donde ustedes quieren llevar esta parte de la planeación estratégica, se va a poder hacerse. De hecho, se tiene que hacer según mi punto de vista. Y vamos a cerrar este primer tema con las etapas de la planeación estratégica. Vamos a conocer cómo se dividen estas etapas para que entonces empecemos a introducirnos de manera así ya en plena y total sobre el tema central de esta asignatura. El segundo tema que nos va a ocupar se refiere a la misión. Vamos a ver el concepto de misión y también vamos a revisar qué es el concepto de visión. Vamos a revisar cuáles son los puntos que se deben considerar para la redacción de una misión organizacional y vamos a conocer cuáles son los elementos que conforman esa misión. Bien, este será el segundo tema que nos ocupará.
Para el tema número 3 va a ser un poquito más extenso, pero es bien importante que nosotros nos situemos en el análisis de medio ambiente, de ese medio ambiente que la organización, la empresa, la institución o cualquier otro lugar nos está marcando. Aquí vamos a hacer dos diferenciaciones bien importantes. ¿Qué son oportunidades y amenazas? Y también vamos a ubicar, por ejemplo, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Pero bueno, eso poco a poco lo iremos organizando. Vamos a ver oportunidades, amenazas, vamos a conocer y a identificar cuáles son esas fuerzas externas a la organización que influyen directa o indirectamente y que debemos analizar, conocer, reflexionar y con base en ello poder tomar mejores decisiones dentro de dicha organización. ¿Cuáles son esas fuerzas externas? Nosotros vamos a puntualizar sobre 7 elementos importantes. Fuerzas externas del orden económico, social, cultural, demográfico, político, legal y tecnológico. Esas son las fuerzas. Vamos a definir cada una de ellas y vamos a estar empezando a ubicarla y a identificarlas en nuestro entorno con la idea de que empecemos a familiarizarnos con ellas, a conocer cuál es la base, qué es lo que de cada una de ellas a mí me importa y me interesa analizar específicamente conforme al giro y al mercado que la empresa está ubicando, ¿ok? Luego vamos a conocer o vamos a identificar cuáles son las 5 fuerzas competitivas que el autor Porter nos ubica y nos señala para esta parte de la planeación estratégica. También vamos a conocer qué es la matriz de evaluación de los factores externos. Esta herramienta nos va a permitir precisamente hacer un análisis más preciso y más detallado de estas fuerzas que acabamos de mencionar. Esto será lo que nos ocupará en el tema número 3. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a hacer, a desarrollar durante el tema número 4 que se titula Análisis del medio ambiente interno? Aquí vamos a conocer cuáles son las áreas básicas o estratégicas que por lo regular hay en una organización. Vamos a hablar de pymes, repito, vamos a hablar de instituciones no gubernamentales, vamos a hablar de instituciones gubernamentales, de todos ellos que de alguna o de otra forma están constituidos como tal, como una organización, como una empresa, como una institución, como un organismo. Ellos también deben tener algunas áreas estratégicas o básicas dentro de su empresa. ¿Cuáles son? Vamos a analizar qué importancia tiene el área de mercadotecnia dentro de este proceso de planeación estratégica. Más que considerarlo como esa parte operativa, vamos a verlo desde el punto de vista estratégico, ¿ok? Veremos entonces lo que es mercadotecnia, el área de finanzas, el área de producción, el área de recursos humanos y cuál es el planteamiento o el desarrollo de una matriz de evaluación precisamente para este tipo de factores, para factores internos. Y una vez que ya conocimos y analizamos factores externos, factores internos y desarrollamos una matriz de evaluación para cada uno de ellos, entonces tendremos la oportunidad de estudiar el tema número 5 que se refiere a la elección e implementación de estrategias. Y vamos a hablar específicamente de 2 herramientas muy importantes dentro de lo que es la planeación estratégica. Vamos a hablar de la matriz FODA y vamos a conocer qué es la matriz Boston Consulting Group o BCG. Para cerrar este temario y este programa de estudios propuesto para su licenciatura, ubicaremos nuestro 6º tema que se titula Evaluación y control de las estrategias. Fíjense que aquí pasa algo muy interesante. Nosotros cuando estamos ya en el trabajo, cuando estamos ya desarrollando ciertas actividades para el logro de un objetivo, muchas de las ocasiones se nos pierde, se nos va de la mano o no ubicamos dentro de lo que es nuestra proyección. ¿Cómo voy a evaluar y cómo voy a saber y a controlar todas esas actividades que estoy desarrollando con el fin de qué? De poder llevarlas hacia el fin que yo pretendo, que me dé resultados positivos, que me dé a ganar,
que me dé utilidades, que me ayude a incrementar ventas, que me ayude a posicionarme mejor en la mente del consumidor en un mercado, que logre mayor participación, etc., etc., etc. Entonces vamos a conocer cómo vamos a evaluar todo eso que hicimos y cómo vamos a controlarlo de tal forma que sobre ello pueda tomar o se puedan tomar algunas bases. ¿Para qué? Para comenzar una vez más esta cuestión de otra planeación estratégica. Y bueno, aquí el proceso de evaluación se conforma por revisar las estrategias o la estrategia que se indicó en dicho plan, medir cuál es el desempeño organizacional y aplicar las medidas correctivas necesarias. Ese va a ser el planteamiento que nosotros estamos desarrollando para esta clase o esta asignatura de planeación estratégica. Y evidentemente también en esta, como en otras y como en todas las materias o las asignaturas de esta licenciatura y de otras que se imparten también, vamos a analizar cuál es el objetivo general precisamente de la planeación estratégica. Cuando ustedes concluyan este curso, van a tener la capacidad o van a tener desarrollar o van a tener ya desarrollada la competencia necesaria para que puedan elaborar distintas estrategias que ayuden a maximizar oportunidades y fortalezas y a minimizar amenazas y debilidades, tomando en cuenta tanto el medio ambiente interno como el medio ambiente externo. Me acompañan un momento al pizarrón. Quisiera puntualizar muy bien este objetivo, que nos quede claro desde este momento, para que así nosotros podamos ubicar esta primera visualización y entonces nos vayamos durante todo el curso a desarrollarlo como tal. Ok. Entonces, esta planeación estratégica nos va a ayudar ¿a qué? A que nosotros podamos identificar y maximizar las fortalezas y las oportunidades. Estos aspectos son aspectos positivos, internos y externos de una organización. Y que también tengamos la oportunidad de minimizar amenazas y debilidades, que son aspectos externos e internos a una organización. ¿Con qué objeto? ¿O por qué quiero hacer esto? Para que entonces, basado en un medio ambiente, consideren todos estos elementos y se establezcan planes, estrategias, planes que contengan objetivos y estrategias adecuados a ese medio ambiente. Es decir, en una organización lo que tenemos que hacer es identificar en esa parte externa cuáles son los elementos que influyen positiva o negativamente a una organización y con base en ellos se puedan aprovechar o minimizar de acuerdo a que sean positivos o negativos y que entonces se pueda plantear o se pueda desarrollar un plan que le permita a la organización ser mucho más proactivo y que nos ayude a lograr esos objetivos a corto, mediano y largo plazo, que se aprovechen al máximo esos recursos con que cuenta la organización, recursos financieros, recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiales, con el interés de beneficiar tanto al mercado que se atiende como a la propia empresa. Eso es lo que ustedes en esta ocasión van a tener la oportunidad de adquirir conocimientos, reforzar conocimientos para que este aprendizaje se convierta en significativo y puedan ustedes y tengan las herramientas necesarias para desarrollar las competencias que van a ayudarles precisamente a elaborar
todos estos tipos de planes estratégicos. Eso es lo que pretendemos al final de nuestro curso. Bien, es interesante y es importante que en esta primera sesión hablemos de qué es lo que se espera por parte del docente, qué es lo que ustedes van a recibir por parte de una servidora en calidad de docente de esta asignatura de planeación estratégica. Vamos a revisar en la diapositiva, por favor, si me ayudan y me van siguiendo, si son tan amables. Hay 5 puntos importantes en los cuales tienen que conocer qué es lo que se va a hacer en esta asignatura por mi parte. Primero, vamos a hacer un estudio de sesiones relativas a cada uno de los temas de la asignatura. Tengo en este momento proyectada de 14 a 15 sesiones para poder cubrir al 100% estos 6 temas de los que ya les hablé hace un momento. A lo mejor al final hay algún ajuste, yo de todos modos conforme vayamos desarrollando nuestras sesiones les voy a ir indicando cómo vamos en nuestro avance y cuál es la expectativa del número total de sesiones para cubrir al 100% nuestro programa de estudios. Eso es lo primero que me ocupa en este momento, la cobertura al 100% de los 6 temas y de los subtemas correspondientes. Luego, debo darles las herramientas para que ustedes puedan desarrollar la metodología para la declaración de una misión organizacional. También vamos a tener los elementos, vamos a estudiar los elementos que nos ayuden a estudiar mejor las estrategias para establecer una planeación en este orden. De mi parte también debo compartir con ustedes y estudiar cuáles son los elementos para desarrollar un análisis FODA. Y vamos a hacer también algunos ejercicios, vamos a plantear algunos ejercicios a través de actividades de aprendizaje programadas y establecidas en alguna sesión en particular para que ustedes elaboren una matriz BCG o Boston Consulting Group. Eso es lo que de mi parte van ustedes a recibir, así como que muy específicamente esos puntos. Ahora bien, ustedes también tienen una parte importante en este proceso. ¿Qué van a hacer en esta asignatura de manera independiente? Primero, van a tener que elaborar la misión de una organización, de la organización que ustedes quieran, dónde están trabajando, en esa empresa familiar, en ese negocio propio. Ustedes van a plantear, van a elaborar la declaración de una misión. También van a tener que elaborar un proyecto de análisis para el FODA. Van a tener que resolver algunos ejercicios que voy a proponer a través de actividades de aprendizaje para que ustedes elaboren una matriz BCG o Boston Consulting Group. Y también cerrarán esta asignatura a través de la presentación de un proyecto de plan estratégico. O sea, se oye interesante, es un trabajo que requiere, es una asignatura que requiere trabajo, requiere atención y requiere mucho estudio y una propuesta práctica. Esa es la parte que a mí me interesa. Y bueno, les comento desde este momento para que también ustedes vayan ubicando cómo se va a desarrollar el 100% de criterio de evaluación de nuestra materia. Hay actividades de aprendizaje que yo poco a poco durante las sesiones les voy a ir marcando y les voy a dar el puntaje correspondiente a cada una de ellas hasta cubrir el 60% del 100% del criterio de evaluación. Vamos a partir de una base del 100%. El 60% le corresponde a la evaluación de las actividades de aprendizaje que ustedes entreguen. También habrá un examen parcial o bimestral por ahí de la mitad de las asignaturas, de las sesiones que nosotros desarrollemos para la asignatura. En su momento también les voy a comunicar en qué sesión se puede manejar y se va a plantear ya este examen bimestral o parcial. Y también habrá al final de la asignatura un examen que les corresponde como examen final y que lleva un conteo del 30%. El examen parcial tiene un valor del 10%. Si sumamos 60, 10, 30, nos da el 100% de criterio de evaluación. El criterio básico es del 100% y ustedes ya saben
cómo se distribuye este 100% entre actividades de aprendizaje, evaluación parcial y evaluación final. Tomen nota, por favor, para que cuando se les indique el desarrollo de actividades de aprendizaje, examen parcial, examen final, tengan ustedes a tiempo y en su momento, en forma, los elementos para estudiar o para desarrollar dichas actividades de aprendizaje. Y bien, a mí me gustaría, antes de entrar en materia, de comentarles un poquito cuál es la estrategia que yo pretendo desarrollar con ustedes, esta estrategia de aprendizaje que yo pretendo plantear en este momento para cada uno de ustedes, con el objetivo de que se lleven algo de esta asignatura de planeación estratégica. Me voy a acercar al pizarrón para que ustedes me acompañen, por favor, y les explique de manera un poco más precisa, en 3-4 palabras, qué es o cómo es la forma en que yo por lo regular trabajo y trabajaré estas sesiones de grupo. Hay una corriente que es lo que hoy día se está manejando en las instituciones, tanto de modalidades presenciales como de modalidades a distancia, que está dando muy buenos resultados. Este modelo educativo es el modelo constructivista. Y yo estoy muy identificada y soy partidaria de esta cuestión del constructivismo, porque manejamos elementos que nos van a hacer más dinámica y más provechosa cada una de las sesiones. Me refiero a lo siguiente: ustedes van a tener oportunidad de hacer una primera reflexión. ¿A través de qué? De una pregunta o de un comentario que les permita recordar algo que ustedes ya aprendieron con anterioridad. Eso que ustedes ya aprendieron, que ya conocen, van a tener la oportunidad de rescatarlo a través de esta primera parte de nuestras sesiones, con el resumen de la sesión anterior, con una reflexión, con una pregunta, con un comentario, tal vez con el planteamiento de un caso. Ustedes van a recordar y van a ubicar qué parte es la que ya conocen o la que ya vivieron. Después de esta primera parte, nosotros nos encargaremos de hacer una revisión sucinta y precisa de un sustento teórico. Y una vez que ustedes ya estudiaron o aprendimos ese sustento teórico de manera sucinta y precisa, muy directa, muy bien aterrizada, vamos a hablar sobre algunos ejemplos de lo que hemos aprendido, para entonces cerrar con una propuesta que se puede dar a través de una lectura programada, alguna actividad de aprendizaje o la resolución o solución de algún caso que les permita reforzar lo que conocimos, lo que conocíamos ya, que es el aprendizaje previo, y lo que hemos aprendido en esa sesión. Eso es, en forma muy básica, muy sencilla, muy aterrizadita, lo que se maneja como modalidad o modelo de estudio constructivista. Tengo la certeza de que por la modalidad de estudio, por esta parte asíncrona que nos marca esta modalidad de colegio de empresarios, si yo trabajo bajo este esquema todas y cada una de las sesiones que voy a compartir con ustedes, tengo la certeza de que al final sabrán qué es lo que se están llevando y por qué, pero en términos reales, en términos muy bien planteados y en términos perfectamente bien identificados, ¿ok? Entonces, bueno, yo ya terminé con esta parte de las generalidades
me tomé un tiempecito para explicarles cuál es el modelo que vamos a desarrollar en todas las sesiones. Y vamos a comenzar desde esta primera sesión. Vamos a hablar en primera instancia de nuestro primer subtema de planeación, tema 1, planeación, subtema 1.1, el concepto de planeación. Y bueno, la diapositiva que acompaño para poder hacer esta explicación nos dice que la planeación es un accionar que está vinculado a planear. Me quedo igual, pero ¿qué creen? Viene un poquito de más información después de esta primera parte y dice, si nosotros planeamos como personas o como una organización, lo que vamos a hacer es fijar una meta. Y sobre esa meta yo voy a estipular, a desarrollar, a señalar los pasos que debo dar para llegar hasta ella. Segunda reflexión de nuestra sesión. En este momento, ¿cuál es el primer meta que tienes en este momento? ¿Cuál es la meta primordial o cuál es la meta más importante que en este momento rige tu existencia como ser humano? Esa precisamente, que te compres un auto, que adquieras un nuevo departamento, que contraigas nupcias, que tengas un hijo, que inviertas en la educación de los hijos si es que los tienes, que te cambies a otro empleo donde haya mejores posibilidades, por ejemplo, de desarrollo, o donde puedas ocupar un puesto de más jerarquía del que actualmente tienes, que abras tu propio negocio, que empieces como un emprendedor. Cualquiera que sea el caso, ubícate en él. Ya tienes visualizada esa meta bien. Ahora, lo que te pido es que empieces a plantear cuáles son los pasos que debes seguir para que lo puedas cumplir. Si yo me quiero comprar una casa, pues tengo que hacer una serie de pasos para entonces que ubique dónde la quiero. Fíjense que hace poco en una red social de una inmobiliaria me encontré con algunas preguntas que le planteé a la inmobiliaria a los seguidores y que me pareció muy interesante porque sí es cierto que es la parte de la planeación. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Cerca de la estación de un metro, de una estación de metro, o cerca de una base de microbuses o de transporte público? Cuando yo leí esa pregunta dije, qué importante, básico y esencial es saber dónde quiero comprar mi casa o mi departamento o el lugar donde yo quiero vivir. Otra de las preguntas decía, ¿te parece más interesante un departamento grande sin estacionamiento o un departamento pequeño con estacionamiento? ¡Bum! Otra vez dije, qué buena pregunta, nunca me lo había cuestionado. Y entonces ellos empiezan a hacer una serie de cuestionamientos que sí es cierto, debe uno reflexionar ante una compra tan importante como un bien inmueble. Entonces, esto de planear es precisamente eso, en llanas, francas y sencillas palabras es que tú te fijes una meta y que también plantees cuáles son los pasos que debes seguir. Y dentro de esos pasos vamos a incluir recursos materiales, técnicos, humanos y tiempo. Requiero en una planeación siempre invariablemente hablar del tiempo, porque si yo planeo casarme a los 18 años, me dan los 40 y no me casé, pues seguramente no era precisamente el plan que yo tenía para mi vida personal. Sin embargo, hay gente que sí lo piensa de esa forma y dice, yo a los 25 años me tengo que casar y a los 30 tengo que tener un hijo. O yo a los 35 o 40 debo ser gerente. O yo a los 30, 35 debo tener mi negocio propio. Entonces, eso es lo que involucra esta cuestión del plan. Y bueno, dice la diapositiva, y es bien cierto, que dependiendo del caso se consideran diversas cuestiones que ya acabo de mencionar. Pero antes de empezar un plan, hay algo bien interesante y un punto bien importante que yo debo contemplar. Identificar una problemática. ¿Por qué? Vamos a seguirnos con el ejemplo de la casa o del departamento, ¿no? Yo tengo que identificar cuál es el problema que a mí me está llevando a fijarme una meta que me permita lograr un objetivo en particular. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué quieres comprarte un departamento? Porque ya no quiero vivir con mis padres, porque por cuestiones familiares me tengo que separar de ellos, porque quiero vivir una nueva vida y esta nueva vida implica que me case o que viva con una persona,
O a lo mejor me voy a desplazar a otra ciudad e invariablemente necesito un lugar donde vivir, porque no toda la vida voy a vivir en un hotel. Los hoteles no son para vivir, los hoteles son de paso. Estoy 2, 3, 4 días y quienes vivan en un hotel, yo creo que el concepto está ahí como medio perdido. No son tiempos muy largos. A lo mejor si no vas a estar mucho tiempo en otro lugar, no te conviene comprar, te conviene rentar. Si se dan cuenta de todo esto, de todos estos elementos que hay que considerar, ok. Entonces, cuando yo ya identifico mi problema, el por qué necesito o quiero moverme de donde vivo, a través de la adquisición de una casa o un departamento fuera de ese lugar, entonces yo debo abocarme a analizar distintas opciones disponibles para solucionar mi problema, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que estamos mencionando, a lo mejor resulta que donde vivo no me gusta, pero tampoco se trata de que yo me vaya a vivir a un lugar que es igual o que es peor de donde estoy. Si estoy huyendo de la inseguridad, pues es evidente que debo buscar un lugar más seguro para poder solucionar ese problema. O si yo tengo problemas porque no tengo un lugar de estacionamiento para mi auto y estoy pagando una pensión, y para mí eso no representa un gasto más que una inversión. Si yo sumo todas esas cantidades y planeo mis recursos económicos, tal vez me salga igual seguir haciendo lo mismo, pero entre renta y pago de pensión, a lo mejor yo tengo la oportunidad de pagar un crédito hipotecario y no me había dado cuenta. Esa es la parte donde debemos sacar nuestra lupa y empezar a ver cuáles son los pasos que debo seguir, analizando precisamente ese problema y buscando la solución al mismo. ¿Y cómo voy a hacer una vez que ya tengo analizados los pros y los contras, los aspectos positivos y los aspectos que no me están favoreciendo? A lo mejor de una ciudad determinada, yo quiero vivir en una zona en particular, tengo que identificar una o dos zonas en particular de donde yo quiero vivir o donde yo quiero adquirir un bien inmueble, para que entonces sobre de ellas yo ya empiece a investigar cómo está la cuestión de la seguridad, si hay más departamentos que casas solas, qué tipo de gente la que vive ahí, cuál es el nivel socioeconómico que esa zona está reportando, qué tan conectado o qué tan rápido es llegar de un lugar a otro, si es un lugar céntrico, si es un lugar a la periferia de una ciudad. Si se dan cuenta, es increíble, en serio, es increíble y se los digo por experiencia. Yo ando buscando la forma de cambiarme y todo esto que les estoy platicando es lo que he estado analizando y estoy pensando y estoy buscando las mejores opciones para llevar a cabo mi plan. El plan, ya dije la palabra clave, es lo que a mí me va a permitir desarrollar mi plan. Y conforme a ese plan, yo debo considerar todo el contexto que hay alrededor de ese plan. Situaciones económicas, seré sujeto de crédito para un crédito hipotecario, por ejemplo. A lo mejor me ofrecen una tarjeta de crédito en una institución bancaria y la tomo y hago un buen récord o un buen historial para que con base en ella me den un crédito hipotecario. O a lo mejor vendo lo que tengo y lo invierto en comprar otra cosa. Si se dan cuenta, todo eso que alrededor del plan se está llevando es lo que yo debo considerar precisamente para desarrollar mi plan. Ahora bien, ya que tengo ese plan, ya que lo descubrí, ya que lo estoy diseñando, debo considerar que hay distintas clasificaciones de la planeación. Vamos y tenemos una planeación estratégica que es la base que nos está ocupando en esta asignatura. La característica bien importante y básica de la planeación estratégica es su duración a largo plazo. Y largo plazo lo establezco desde este momento de 5 a 10 años. ¿Dónde me veo en 10 años? ¿Dónde me veo de 5 a 10 años? La planeación táctica, por ejemplo, se relaciona pero con la toma de decisiones a corto plazo. En general para sobrellevar crisis inesperadas. A lo mejor de aquí a 10 años pretendo tener mi negocio propio, pero en el ínter voy a tener que hacer algunas planeaciones de tipo táctico que me permitan precisamente llegar al cumplimiento de esos objetivos y a la ejecución adecuada de mi plan. Hay algo que también conocemos como planeación operativa y esta es cómo voy a organizar mis recursos, cómo voy a organizar con lo que cuento, económicamente hablando, con la gente que voy a contar con ella
y con algunos otros elementos que evidentemente están involucrados en mi plan, que en ese contexto yo ya identifiqué. Si yo tengo que mudarme con un cierto número de personas que viven conmigo y que juntas nos vamos a ir a vivir a otro lado, pues yo debo también considerar cómo las debo organizar de tal forma que me apoyen a la consecución de mi plan. También hay otra cosa que se llama planeación normativa, y esta nos habla de cuáles van a ser las reglas y normas que voy a tener que plantear para el correcto funcionamiento de mi plan. Hay una última clasificación no menos importante en cuestión de la planeación, y es la planeación de tipo interactivo. Y aquí vamos a empezar a trazar soluciones a problemas en un futuro ideal, y vamos a empezar al caminito, a marcar ese caminito para llegar a dicho futuro. Por ejemplo, les comentaba que a lo mejor yo tengo localizadas 2 o 3 zonas estratégicas o básicas para poder comprar una casa o un departamento. O a lo mejor tengo 2 o 3 líneas muy específicas para poder abrir mi negocio. Quiero un restaurante o quiero un servicio a domicilio de comida rápida. ¿Sí se dan cuenta? Todo eso que yo estoy haciendo, estoy empezando a trazar soluciones a futuro. ¿Por qué quiero una casa? Caramba, porque ya no quiero pagar pensión para mi auto, porque ya no quiero pagar renta, porque quiero vivir mejor, porque quiero vivir en otra zona y porque me quiero mover en otros ambientes en donde yo me sienta más a gusto y que eleve mi calidad de vida. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que la planeación de tipo interactivo me va a apoyar. Bien, estamos casi por terminar nuestra primera sesión. Ya hemos visto las generalidades y nada más les voy a dar una probadita chiquitita de lo que es planeación estratégica. En otras sesiones vamos a verlo con más calma. Pero bueno, como es la esencia de esta sesión, la planeación estratégica es, es un proceso en el cual cualquier organización va a poder ser proactiva en vez de reactiva. Hace algunos minutos, hice la mención de la proactividad, pues la planeación estratégica precisamente me ayuda a ser proactivo más que reactivo. Yo tengo con esa proactividad que proyectar al futuro qué es lo que quiero y no hacerlo de forma reactiva cuando ya tenga el problema encima. Y bueno, aquí el objetivo de esa planeación estratégica, dice nuestra diapositiva, se centra en modelar y replantear tanto unidades de negocios de una organización como los productos que ofrece a su mercado, para que tenga elementos necesarios que permitan seleccionar los que ofrezcan tanto beneficios como ganancias a ese mercado que atiende y a la empresa como tal. Eso es lo que nosotros vamos a ubicar en estas sesiones de la asignatura de planeación estratégica para que podamos cubrir con nuestro objetivo de aprendizaje. Y bueno, hay 3 elementos súper importantes que desde este momento debo mencionar para que poco a poco los vayamos ubicando conforme nuestras sesiones. Y son 3 elementos claves en cualquier planeación estratégica: visión, evaluación y estrategias funcionales. ¿A qué se refiere cada uno de estos puntos? El ubicar la visión como primer punto de nuestra planeación estratégica va a permitir a la empresa conocer cuáles son los negocios que permiten ser estructurados, ser reestructurados, ser replanteados o de plano eliminar. Regreso al caso de la casa o del departamento. Esa visión que ustedes tienen en ese momento para comprar un nuevo casa o departamento, esta parte de la visión les va a permitir estructurar precisamente esta meta, darle forma, así como que el escultor que le da forma al barro o el artesano que le da forma al barro de una olla o de un florero. Saber qué es lo que tengo que sostener durante el plan o qué es de plano lo que tengo que eliminar. A lo mejor me encontré un muy buen departamento, un precio extraordinario, pero no en la zona donde yo pretendo. Elimínalo. No es parte de tu planeación. Por eso es ubicar nuestra visión. La parte de la evaluación nos indica que debemos ubicar cuál es el potencial para generar utilidades a futuro. ¿Qué tan importante es que yo me mude a esa ciudad o a esa localidad o a esa colonia? A futuro, ¿qué es lo que me beneficia? Más plusvalía en
en la propiedad que yo estoy adquiriendo, que mis hijos tengan oportunidad de una mejor calidad de vida o de una mejor relación de amigos con otras personas de un mismo nivel, o a lo mejor me queda más cerca de mi casa o más cerca de la escuela donde yo quiero que mis hijos estudien y que esto les permita un mejor desempeño como estudiantes. Fíjense, todo lo que debemos plantear y que evidentemente debo estar evaluando para asegurar ese buen futuro. Y el tercer y la última parte que vamos a revisar en esta sesión, descubrir e identificar cuáles son esas estrategias funcionales. Es decir, se trata precisamente de establecer cómo organizar las actividades para el logro de los objetivos. ¿Cómo es que yo tengo que empezar a buscar esa casa o ese departamento? ¿Lo quiero nuevo? Bueno, pues entonces me voy con alguna de las constructoras que están haciendo nuevos desarrollos urbanos. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay áreas muy precisas, colonias muy precisas como Condesa, como Roma, como Álamos, Narvarte, Portales, toda esta zona centro del Distrito Federal y zonas periféricas del DF como municipios de Ecatepec, de Tecámac, de Iztapaluca, de Chalco. Si nosotros empezamos a ver, son lugares donde se están haciendo nuevos desarrollos residenciales o habitacionales. Aquí, por ejemplo, lo primero que yo debo pensar, ¿a dónde me quiero ir a vivir? O a lo mejor ya quiero comprar una casa bien, ya construida, una casa que tenga un segundo o un tercer dueño. Fíjese, todo eso es de forma tan precisa y tan clara que ellos como constructoras o como inmobiliarios ya identificaron como mercados potenciales, ¿sí? En cualquier colonia de la zona céntrica del DF van a comprar una casa que ocupa 300 o 400 metros de terreno, la compran como terreno, derriban la casa y en 3, 4, 5 meses levantan un edificio de departamentos de 18, 20, 24 departamentos, 6, 4, 10 departamentos, lo que ustedes gusten. Con acabados y de 2 o 3, por lo regular son 2 y 3 espacios o superficies determinadas, departamentos de 65, 70 y hasta 75 metros cuadrados en una zona determinada. Entonces, si yo ya estoy viendo esa oportunidad de mercado y yo como una persona que requiere o que quiere adquirir una casa, bueno, pues voy a organizar las actividades para poder lograr el objetivo. Ellos como empresas, por ejemplo, si cambio la perspectiva, ellos saben que hay parejas jóvenes que quieren vivir juntas o que se casan y que suman sus sueldos para tener una mayor calidad de vida y poder comprar espacios más céntricos donde hay lugares de entretenimiento, restaurantes, bares, lugares de entretenimiento nocturno en general, donde ellos llegan o frecuentan de manera regular, por ejemplo, ¿no? Todo esto que les estoy platicando, todas esas inmobiliarias lo saben, y lo saben a través de planeaciones estratégicas precisamente. Ok, al filo de terminar, cierro esta sesión, esta primera sesión, esperando haya sido de su agrado. Ojo, las 3 preguntas con las que comenzamos nuestro planteamiento de esta primera sesión, respóndanlas en este momento. Siéntense, abren una hojita en Word o un cuadernito y empiecen a contestar. Con esto que escucharon en esta primera sesión, respondan esas 3 primeras preguntas. Y bueno, la conclusión es que la planeación estratégica es aquí, es en este momento para organizaciones y para personas. Se trata de que nosotros desarrollemos un proceso que nos permita ser proactivos más que reactivos. Los espero en la siguiente sesión.